Gracias a Dios por ustedes que están aquí esta mañana. Vamos a hacerle el enfoque necesario acerca de la ocasión de referirnos a Cristo, porque la iglesia tiene la razón de ser en Cristo. No es en los líderes ni en los edificios, nada más que en Cristo Jesús. La iglesia no descansa en columnas de concreto. La iglesia descansa en Cristo. ¿Útiles los hombres? Sí, pero los hombres no son Cristo, no somos Cristo. Cristo es el que le da esperanza a la gente. La sociedad que en el tiempo nuestro es una sociedad muy descompuesta, violenta, es una sociedad de guerra. Todo el mundo está buscando cómo ganarle al otro o de quitarle al otro. Se ha perdido la vergüenza también en nuestro tiempo. Es decir, nosotros le podemos quitar al otro y hacernos ricos, como dicen algunos señores por ahí. Y al mismo tiempo somos evangélicos, cristianos, y estamos orando porque Dios nos ayude a hacer el mal. No podemos llevar al mundo hacia ese camino. Hay una tarea que la iglesia tiene que seguir haciendo. El hombre no genera esperanza. El hombre genera violencia, egoísmo, muerte, oscuridad. El ser humano es un ser humano de tinieblas. Solo Cristo nos puede traer a la luz. Por eso es que nosotros cuando hablamos de iglesia y de Semana Santa estamos hablando todo el tiempo de Cristo. Estamos todo el tiempo recordando que Él resucitó. No lo hacemos por una ocasión, es nuestro quehacer. Es la oportunidad que tenemos de seguirle diciendo a la gente: lo que está ocurriendo en el mundo es malo. Lo que está haciendo el ser humano es malo. No está creando esperanza. No está llenando de esperanza al ser humano, sino que lo está llenando de desesperanza y hasta de vergüenza, porque ya no se sabe qué hacer. Pero qué interesante es que en medio de ese mundo ahí está la iglesia proclamando a Cristo. Jesucristo resucitado es esperanza de vida eterna. Él es la esperanza que tenemos nosotros. No sé si usted vino hoy pensando: mi esperanza está en ir a pedir para ganar dinero mañana, o para que Dios me ayude a restaurar algo que he perdido. Está bien que lleguemos a una congregación con ciertas esperanzas, pero la principal esperanza que nosotros debemos tener ahora como iglesia es que Cristo resucitó y que un día volverá. Cristo volverá. Entonces nosotros tenemos que generar esperanza. Si todo el mundo está generando desesperanza, violencia, muerte, nosotros hablamos de la esperanza que se puede tener en Cristo Jesús. Jesús resucitado es esperanza de vida eterna. ¿Ya tiene usted a Cristo? ¿Tiene esperanza de vida eterna en Cristo? ¿Es segura esa esperanza en Cristo? Sí, porque la palabra nos habla que, y es lo que vamos a decir en primer lugar hoy, es que recibiéndolo resucitaremos para vida eterna. Si ya recibimos a Cristo como Salvador, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, como dice Colosenses 1:13. Estamos plantados en Cristo en la semejanza de su muerte. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La vida procede del Padre por medio de Cristo. Y Él os dio vida eterna cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida procede de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios para nosotros. En Juan 1:11 y 12 se nos manda recibirle, eso se nos pide recibirle para ser hechos hijos de Dios. Por la gracia hemos recibido el perdón de pecados y vida eterna. Y todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal tiene segura su resurrección.
La resurrección es segura para quienes hemos recibido el perdón de pecados y la vida eterna. Pero primero, por supuesto, hay que estar convertido a Él. Hay que conocerle. Hay que saber que Él vino no solo para que contemos su historia, no vino solo para que reproduzcamos la historia por medio de dramas en la calle. Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. No puede haber resurrección sin muerte. Tendría que morir efectivamente Cristo para resucitar. Hay un debate grande acerca de cómo fue eso, pero por la fe nosotros entendemos que solo el poder de Dios pudo haber levantado a Cristo de la tumba. Creemos que Dios hizo el milagro, que Dios rompió sus propias leyes, sus propias reglas. Está establecido que nosotros morimos, pero con el Hijo, con Cristo, el poder de Dios lo salvó, lo levantó de la tumba. Tenía que morir. Hoy discutimos ahí en la radio con algunos hermanos ese tema. Cómo existen teorías, la del desmayamiento, que Cristo no murió. En realidad lo que sucedió fue que se desmayó. No, es que se robaron el cuerpo los discípulos. Y hasta en la Biblia dice que pagaron a unos para que dijeran que se lo habían robado. Hay tantas teorías, pero no podemos estar todo el tiempo discutiendo acerca de ello. Lo que sí sabemos es que Cristo murió. Efectivamente Cristo murió. Pero ¿sabe qué? También nosotros necesitamos morir. Necesitamos morir. Siempre repetimos Gálatas 2:20, es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Pero note lo que estamos repitiendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir, con Cristo yo estoy muerto. He muerto con Cristo. Ya no vivo yo. Si algo hay que hacer o por hacer, es lo que Cristo está produciendo en mi vida. Él vive en mí. ¿Vive en usted Cristo? Él vive en nosotros. Pero necesitamos morir a ese yo. Nuestro yo debe desplazarse. La vida de nosotros va a ser mejor el día que sigamos encarnando eso, esa verdad de Cristo en nuestro corazón. Que necesitamos morir. Ya no soy yo peleando por mí, luchando por mí, teniendo grandes sueños que quiero conquistar hasta parándome las demás personas. Ya no. Ahora estoy en Cristo. Me entregué a Cristo. Vivo para Cristo. Debo morir para Cristo. Si nuestras prácticas de pecado siguen intactas, si todavía no entendemos que debemos irnos separando del pecado, es necesario morir a todo ese deseo, a toda práctica del pecado, para que en verdad empecemos ese camino de vivir en Cristo. No puede haber resurrección sin muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, de lo que la palabra afirma una y otra vez. Suficiente evidencia y suficientes testigos. La Biblia lo declara. Más de 500 testigos. Pero está también la revelación escrita. La palabra afirma que Cristo resucitó. 1 Corintios 15 es un capítulo, como hemos discutido antes, muy especial. Ahí está todo el enfoque relacionado con la resurrección. ¿Y por qué fue necesario escribir capítulo 15 de 1 Corintios? Porque los hermanos estaban siendo atacados por falsos maestros religiosos, tratando de decirles que no era como se les había enseñado. Incluso en medio de eso se discute una de las doctrinas que cierta religión practica hoy, que es la de bautizarse por los muertos. Dicen, pues si nos tenemos que bautizar
por nuestros parientes que murieron porque ellos no conocieron a Cristo. Y ese versículo jamás está diciendo que uno debe bautizarse para salvar a otros. Es tal que según algunos escritos, esa religión poderosa económicamente compró al Vaticano todos los registros de los bautismos que se han dado en la historia para que ellos se puedan bautizar y salvarlos. ¿Entiende usted lo aberrante? Es una aberración bíblica realmente. Pero eso es lo que enseñaban allí y que algunos han traído hoy también. Entonces tenemos que entender que nosotros no estamos para discutir con nadie acerca de esto. La verdad es que si tenemos fe en Dios, creemos en su palabra. A veces repetimos versículos como San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si creemos en el Señor, pues primeramente también tenemos que creer en su palabra. Por eso hablamos, por eso comunicamos y le decimos a la gente de la importancia de hablar de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo nos da esperanza. El pueblo en desesperanza puede saber que a pesar de que todo esté malo, de que todo parezca ir dando tumbos hacia el abismo, todavía hay esperanza en nosotros o para nosotros. Es la esperanza que predicamos. Pero tenemos que creerlo para predicarlo. Pablo en 1 Corintios 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, como ellos dicen. Entonces, si no hay resurrección, es como que Cristo no resucitó. Pero sigue diciendo en 1 Corintios 15:15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos resucitan. Todos los que hemos recibido en nuestro corazón a Jesucristo, tenemos seguridad de que un día vamos a resucitar. Hay personas oyendo en otros lugares y a ellos también nos tenemos que dirigir. Si ya recibieron a Cristo, no duden. No duden. ¿Por qué se angustian ante la posibilidad de una muerte física? ¿Por qué es que nosotros estamos tan desesperados por construir esto y lo otro para defendernos y no querer morir? Si tarde o temprano vamos a pasar ese proceso. Pero si lo enfrentamos y si sabemos que va a pasar y ahora entendemos que Cristo hizo todo para perdonar nuestros pecados, para darnos esperanza, nosotros podemos partir muy tranquilos. Bueno, me toca irme, pero no quiero aferrarme a todo lo que pudiera aferrarme para no irme, porque sé que me espera algo mejor. La vida siempre va a tener tropiezos, siempre va a tener pruebas, siempre habrá enfermedades, siempre habrá pérdidas económicas. Cualquier cosa va a pasar que nos desanime, que nos preocupe, que nos angustie. Pero un día se acabará todo eso. Si nosotros seguimos con la mente puesta solo en lo horizontal, seguramente que vamos a estar tan angustiados por todo. Pero sí, vémoslo de acá, pero con más interés hacia la presencia de Dios, seguro que nosotros vamos a tener mucha más esperanza que cualquier otra gente en el mundo. Porque nosotros sí tenemos a Cristo, otros no lo tienen. Por eso es importante. Quien recibe a Cristo debe tener la certeza que va a resucitar para vida eterna. ¿Qué pasa con los que rechazan a Cristo? Hay unas lecturas en la palabra de Dios, unas lecturas en Apocalipsis que son muy fuertes de repente, pero no solamente porque están en Apocalipsis, también Cristo lo dijo. Si nosotros rechazamos a Cristo, lo que nos espera es una resucitar para muerte eterna. Si lo recibimos, esperanza de vida eterna. Si lo rechazamos, resucitaremos, pero para muerte eterna. O sea que al final, resurrección hay para todos, pero de manera diferente. ¿Qué dice Apocalipsis 20:11 al 15? Si usted tiene una Biblia por ahí,
Apocalipsis 20, 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en estos libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues no es para que nosotros nos asustemos. ¿Por qué no debería asustarse usted cuando lee Apocalipsis? Porque usted no estará ahí, porque yo no voy a estar ahí, porque este es el destino de todos aquellos que a través de la historia rechazaron a Cristo. Se les presentó, se les habló, oyeron, quizás hasta discutieron el tema, pero dijeron: no lo quiero, definitivamente esto no es para mí. Como alguien dijo: pero es que yo no le pedí que muriera por mí, esa es cosa de él. Pues sí, también es cosa del que habla así, el ir a un lugar de condenación eterna. En este pasaje vemos a alguien sentado en el trono blanco, el Padre, el Dios eterno, nuestro Padre celestial, el creador de todo lo que existe. Y está sentado para ser juez, juzgar a la humanidad. Ni la tierra ni los cielos, como se puede ver ahí, pueden estar ante la presencia de Dios sin recibir el impacto de su gloria. Es que en la presencia del Señor no hay lugar para cosas materiales. Usted ha leído un versículo que dice ahí también en 1 Corintios 15, que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Nosotros no vamos a ir así como estamos. Tenemos que ser transformados para poder llegar a la presencia de Dios, porque no soportaríamos ante la gloria, la majestad de Dios. Yo me imagino que literalmente uno se derrite. O sea, no puede estar ante la presencia magnífica de Dios uno. No hay lugar en la presencia de Dios para los que han muerto, sean reyes, sacerdotes, poderosos del mundo o personas pequeñas, o sea, personas sin poder económico o político. Nadie encuentra lugar en la presencia de Dios por sus propios méritos. No hay lugar. Hay personas que se sienten muy contentas por todo lo que hacen. Pues está bien que lo hagan, pero si no tienen a Cristo en su corazón, ninguna obra salva. No hay esperanza para ellos. Rechazándolo, sí hay resurrección, pero para condenación eterna. Hay un versículo que siempre citamos nosotros, San Juan 5:24. San Juan 5:24. Y usted, o a lo menos la mayoría, se lo saben de memoria. ¿Qué dice San Juan 5:24? De cierto, con más ganas. De cierto os digo, oye mi palabra. No, me lo van a decir con ganas, San Juan 5:24. Vamos a ver. Qué bueno, sí me gusta oírlos. Así sí. ¿Qué estamos diciendo en ese versículo? Estamos diciendo que el que oye la palabra y cree en él, ¿qué le pasa? No viene a condenación, ha pasado de... Pero ¿qué pasa con los que no oyen?
¿Qué pasa con los que no oyen? Si los que oyen no vendrán a condenación, ¿qué pasa? Si los que oyen no vienen a condenación, ¿qué pasa con los que no oyen? Y es que de eso se está tratando ahí. Uno por lo general solo recita este versículo, pero esto está lleno de un contenido tremendo para hablar de ese tema. Jesucristo dijo estas palabras ante el rechazo que recibió después de sanar a un paralítico en el estanque de Betesda. Las palabras son como muy fuertes, contundentes en cuanto al poder y la autoridad que Cristo recibió del Padre. Cristo tiene poder para sanar, pero Cristo también tiene poder para salvar y condenar. Quizá no nos guste porque siempre pensamos en Cristo solo como Salvador. Pero si seguimos leyendo en San Juan 5, 26 al 29, San Juan 5, 26 al 29, ¿qué es lo que encontramos? En el mismo contexto de San Juan 5, 24. ¿Qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga bien lo que hemos dicho. Cristo, el poder de Cristo, poder para perdonar, pero también Cristo. Con razón dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Rechazar a Jesucristo es algo muy grave, lamentable, consecuencias de carácter eterno. Tanta dureza hay en el corazón del ser humano para seguir rechazando a Cristo. ¿Por qué nos hemos vuelto tan sabios o más sabios que Dios? ¿Por qué pensamos que podemos vivir como sin Dios en este mundo y que podemos alcanzar todo lo que queremos y seremos grandes, que Dios no tiene que contar en nuestra vida? La gente cuando está bien, por lo general, se aparta de Dios. Los países se apartan de Dios. Las naciones cuando crean cierto estatus económico, la gente dice, no necesitamos de Dios. Se cierran los templos, los edificios de iglesia se cierran, porque la gente ahora tiene dinero, puede ir a ver cuántos partidos de fútbol se le antoje, puede ir a cuánto lugar se le antoje, puede hacer lo que quiera. Y Dios, no, es que ahorita no lo ocupamos. Tiene que caer un misil ahí en el mero centro de una ciudad de esas para que empiecen a ver si piensan en Dios o no. Pero lamentablemente eso está pasando. Rechazar a Cristo es muy grave y la gente en nuestro tiempo sigue con esa actitud de rechazo a Cristo. Pero las consecuencias son graves. Ante la presencia de Dios estamos todos, los que creemos y aún los que no creen. Hay registro, hay cierto, podríamos decir, control dentro de la omnisciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. Hay lo necesario para saber quiénes somos y qué hemos hecho. En el libro de Dios consta si usted de verdad ha recibido a Cristo. Y pongo esta frase, si de verdad ha recibido a Cristo, porque estamos con este otro fenómeno de que todos hablamos de Cristo, pero no todos creen en Cristo. Cristo es bueno, yo me encomiendo a Él, yo también hablo de Cristo. Yo lo primero que hago es rezar antes de irme al trabajo, pero en el trabajo me olvido de Cristo. O sea, solo vivimos en un mundo
religioso de mencionar el nombre y sería el equivalente de usar el nombre de Dios en vano. No lo ocupamos para nada más que para ver si me cuida cuando salgo y me trae bien de regreso. De ahí no importó mi vida, haga lo que quiera yo. La gente cree que no va a estar presente ante el Señor un día. Claro que va a estar. En el libro de Dios consta si usted de verdad le ha recibido. El que no aparece en el libro de la vida resucitará para enfrentar la muerte eterna. Expectación de juicio. Es que la gente ahora no está pensando en que hay juicio. Y de hecho hasta por eso muchos predicadores ya no están considerando el tema del pecado, de la disciplina de Dios para el pecador. Porque dicen, no, si ahora todos tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos tal como somos. Yo no me meto con la vida de este y él no se mete con la vida mía. Y es cierto, no es que hay que andarse metiendo en la vida de las personas. Lo que hay que hacer es predicar el evangelio para que la gente vayan madurando y tomando decisiones correctas. Pero, ¿qué dice Hebreos 10:31? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ha considerado usted, o hemos considerado nosotros lo que dice ahí? ¿Qué será estar presente ante Dios para ser juzgado? Nadie debería desear estar frente al juicio de Dios. Uno puede estar frente a un juez y puede tener un jurado que lo entreviste y puede tener todos los que lo acusen, pero igual uno no se sentiría muerto ahí. Pero en el caso de uno ante Dios, es que es el día de la venganza. Cuando está hablando, lo que mencionamos anteriormente es como un día de venganza. Todo esto hice por esta humanidad y la humanidad no quiso. Pues esta es la consecuencia. El castigo se consuma en el tiempo de Dios. Aunque muchos duden de la resurrección, aunque algunos digan que muerto el perro se acaba la rabia, un día van a resucitar. Se levantarán para recibir el castigo definitivo. Serán enviados al lago de fuego, o sea, al mismo infierno. El llamado para nosotros hoy es, bueno, para los que no tienen a Cristo, que no lo rechacen, que reciban el perdón de pecados y la vida eterna en Él. Pues hay condenación al rechazarlo. La luz vino al mundo, los hombres amaron las tinieblas. Pero también dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:18 también dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer, pero creer de verdad, de corazón, con la convicción de que uno es un pecador condenado que no puede salvarse por sí mismo, que solo el poder de Dios, el poder de Cristo resucitado puede ganar el perdón de pecados y vida eterna para nosotros. Usted y yo ya lo hicimos. Bueno, como dos conmigo. 3, 4. Bueno, ahí vamos ganando uno que otro. Bueno, pero todos hemos conocido, por lo menos podríamos asumir, los que estamos aquí, todos hemos recibido a Cristo como Salvador. Y triste es para aquellos que todavía lo siguen rechazando. Triste es para nuestros familiares que tienen testimonio, tal vez no tan bueno en algunos casos, un poquito de testimonio, pero aunque sea ese poquito de testimonio, podría ser suficiente para hacer reaccionar la vida de un rebelde, de un duro de corazón. Si en el mundo que vivimos hasta los borrachos evangelizan. Yo me acerqué para evangelizar a unos borrachos y me empezaron a predicar, por poco me convierto ese día. No, ellos saben un montón de versículos, muchos versículos de memoria. Yo no sé cómo hacen,
Pero si algo ellos tienen en la mente son los versículos de la Biblia. Sin embargo, la voluntad de ellos está esclavizada al pecado y no pueden volverse al Señor. Pero hay que seguir orando por esta gente que rechaza a Cristo. Como tenemos que orar por todo mundo, un grupo por el que nosotros estamos invitando a orar ahora es por el pueblo de Israel, para que se conviertan a Cristo. Algunos leen, otros solo se van con que los antisemitas y los antisionistas y peleando por esas cosas. El principal problema es el rechazo a Cristo, y el principal problema es que como en el pasado adoraron a Moloch, hoy también los principales líderes están entregados a eso. Hay que orar. Tuvieron a Cristo, de ahí viene Cristo, pero no quieren a Cristo. Hay que orar por ellos. No peleemos con ellos, ni tenemos que odiar a nadie, sino pedirle a Dios que resplandezca la luz de Cristo en ellos también, pero no solo en ellos, en cada persona aquí en Honduras que por años ha andado hablando de Cristo y mencionando a Cristo, pero rechazándolo. Necesitamos que la gente no rechace a Cristo, pero por eso pasamos a hablar de lo siguiente. Rescatamos a otros para salvación eterna por la predicación del Evangelio. Están salvos los que, o estamos salvos los que ya le recibimos. Van a resucitar para condenación los que le rechazan, pero la tarea de nosotros es rescatar a otros para salvación eterna. No van a resucitar muchos si no les seguimos predicando el Evangelio. Hay un versículo que está en una epístola muy cortita, si no es la más cortita de la iglesia, es Judas. Esta cartita está, para los que no la pueden encontrar rápido, justo antes de Apocalipsis. Está Apocalipsis y antes Judas. Son unas pocas letras, igual que unas pocas letras de la tercera carta del apóstol San Juan. Pero Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Todo hombre o mujer que ha creído en la resurrección de Cristo, que ha conocido el perdón de pecados y vida eterna que Él ganó en la cruz del Calvario, no se puede quedar callado. No nos podemos quedar callados. No podemos seguir indolentes cuando vemos que muchas personas mueren sin Cristo. ¿Cuántos jóvenes están muriendo sin Cristo? ¿Cuánta gente es arrastrada por doctrinas de error? Enemigos de Cristo arrastrando a la gente. Con gran seguridad llegan y los atrapan y se los llevan y los hacen esclavos de sus religiones. Mientras los cristianos pregonamos libertad, pero también somos demasiado indolentes, o sea, no nos duele, no nos preocupa que la gente se pierda. En este versículo de Judas no está afirmando que usted y yo salvamos a los pecadores. Usted y yo no salvamos a nadie. Cuando dice salvad, no es que usted o yo podemos salvarles, pero sí es una orden, es una instrucción que debemos cumplir. Otros ya lo hicieron con nosotros. ¿Quién le predicó el Evangelio a usted? ¿Se acuerda? ¿A quién le predicó a la persona que le predicó a usted? Es una cadena de personas en la historia que ha venido trayendo el Evangelio. Nos arrebataron de la presencia del diablo, de la condenación eterna. Nos trajeron, nos salvaron,
No, porque ellos murieron por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos nos trajeron a Cristo, nos enseñaron que hay un Salvador, que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estábamos perdidos en las mismas llamas del infierno, cuando Dios nos envió a alguien que nos diera ese mensaje de salvación. Y el mensaje llegó oportunamente. Alguien dice, pero es que yo estaba muy jovencito, no sabía lo que era. Bueno, Dios se encargó de irlo puliendo en la vida para madurarlo en la fe. Es que yo llegué un poco después y no entiendo esto. Dios sigue trabajando en usted, haciendo la obra de entrenamiento para su vida. El mensaje llegó y en el momento oportuno. Siempre encontramos personas que dicen, pero es que me lamento de haber aceptado a Cristo ya viejo. Ya no puedo hacer todo lo que quisiera hacer para el Señor. Bueno, uno mejor no se lamenta, porque si hubiera estado joven no sabe si de verdad hubiera hecho todo lo que dice que haría. Es como un hermanito que decía, si Dios me diera millones y millones de pesos, yo sería feliz. ¿Y por qué? Porque saldría a repartirle a los pobres. Ya cuando uno los ve ahí en la valijita no le dan ganas de estarlo sacando. Uno piensa que haría así, pero no tanto, no es así. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando con ese mensaje y entregarlo a otros. Ya la gracia del Señor nos alcanzó, nos arrebató del fuego del infierno por la predicación del Evangelio. Mensaje que para algunos es locura, es el mensaje poderoso de salvación. Como Pablo les decía a los corintios, que para algunos de ellos el mensaje de la cruz es locura, para ellos es poder de Dios, salvación. Rechazar, por ejemplo, aquí habla ahí de tener misericordia, pues es seguir proclamando el Evangelio para ellos, con temor. No es que somos superiores a ellos, somos humanos tratando de compartir lo que ya tenemos, la fe en Cristo. Aborrecerla o rechazar la ropa contaminada de ellos. Más que todo lo que tiene que decir es, no estoy de acuerdo con el error, no estoy de acuerdo con sus actitudes, con sus acciones, con lo que usa o hace. Entonces, como no estamos de acuerdo con ellos en cuanto a eso, lo que hacemos es predicarles el Evangelio de salvación en Cristo. Después de su resurrección, Cristo encomendó a los discípulos la labor de predicar el Evangelio. Decían los hermanos hoy en la mañana que los discípulos quedaron muy cobardes. Cobardes. Bueno, y no es para menos. Si el gran líder, la gran esperanza que ellos tenían de la restauración del reino de Israel y poner a un rey de ellos, el que se había levantado y por el que habían gritado, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquí está el rey, salve el rey, sana ya, salva ya este pueblo. Qué bonito se oía. Pero de pronto ese candidato está colgado de una cruz. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sigue ahora? Si lo mataron a él, mejor nos la damos para Galilea. Vamos a escondernos otra vez. Pero Cristo les encomendó predicar el Evangelio. Sabiendo que Él iba a morir y que los iba a dejar, les dijo, ustedes prediquen el Evangelio. En Mateo, la gran comisión. Siempre hablamos de la gran comisión, la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo, hacer discípulos, trabajos que deben seguirse haciendo en toda iglesia. En Marcos también le mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo. En Lucas y Juan también siempre mandó que se fuera a predicar el Evangelio. Y en el libro de los Hechos vemos la práctica. Cristo murió, Cristo resucitó, ahora está la práctica, el libro de los Hechos, Hechos 2, los discípulos predicando en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. La iglesia se levanta y cumple la misión evangelizadora. La iglesia en el presente debe continuar con la misión.
Yo diría que como iglesia estamos perdiendo el temor de salir a predicar a la calle. Y debemos seguir. Los que todavía no se han sumado cuando volvamos a salir, súmense en el poder de Dios y con ánimo en el Señor, que no es lo que decimos nosotros, es lo que dice la palabra y es lo que vamos a compartir con la gente. Fue reconfortante el viernes ver a hermanas repartiendo tratados y si había oportunidad en la gente de hablarle, le querían hablar. ¿Por qué es necesario cumplir esta misión? Porque la gente está muriendo en religión. Sí, en religión, pero sin Cristo. Sin seguridad de salvación. Cantidad de personas se van sin Cristo. Solo era de revisar las notas unos días antes y cuánta gente estuvo muriendo aquí, en esta ciudad. De muertes naturales y de lo que sea. ¿Y cuántos abogados pueden contabilizar hoy? Exagerado, cómo la gente se expone. Pero la gente sí no quiere exponerse al Evangelio, porque le parece algo que no vale la pena, algo aburrido, algo que no es para ellos, que les quita la felicidad de su vida. No, el Evangelio nos trae al verdadero camino, al camino de la verdad y la vida. Pero es realmente el camino que va a llenar nuestros corazones y no necesitaremos de muchas otras cosas cuando ya tenemos a Cristo. No nos interesa al fin de cuentas cambiarlo de religión porque la gente se enoja con uno cuando le comparte el Evangelio. El punto no es su religión, el punto es en quién creen. Nos interesa que la gente entienda que solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, que la salvación solo puede ser operada por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y también nos interesa que la iglesia vuelva a esa labor de predicar el Evangelio. La iglesia en el presente está congeniando con políticos corruptos. La iglesia, en vez de predicar el Evangelio, está pensando qué mejor gobierno podemos tener para que nos subsidien y nos den dinero y nos apoyen en esto y el otro. Y estoy hablando de muchos años atrás que está esto. Está vendiendo su primogenitura a la iglesia. Está entregándose a los políticos desde hace días, buscando el lado amable. Yo creo que no hay político que no tenga su asesor espiritual de los dos bandos, digamos. Un evangélico, un católico. Porque con todos quieren quedar bien. Hoy van a consagrarse a una misa y mañana les imponen manos en un culto. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Ganando el favor de los políticos o predicando el evangelio? La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y tenemos que seguir ahí. Esto no tiene que ver con que usted simpatice con uno u otro partido político. Al final eso no nos importa. Cada quien tiene derecho a lo que quiera. Pero la iglesia como tal no está comprometida o no debe comprometerse porque sí tiene un trabajo muy importante que hacer. ¿Y cuál es? Predicar el evangelio. Si tenemos esperanza de vida eterna, este país la necesita. Y solo la iglesia que conoce la verdad del evangelio lo puede hacer posible. Jesucristo es esperanza de vida eterna. Recibiéndolo, resucitamos para vida eterna. Rechazándolo, la gente resucitará para muerte eterna. Predicándolo, rescatamos a otros para salvación eterna. Repregunto, ¿ya tiene a Cristo como Salvador? Si muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? En la presencia del Señor. ¿Resucitará usted un día? Si tiene a Cristo, afirme su fe en Cristo. Afirme su fe en Cristo. ¿Qué debilidad hay en su vida? O en mi vida, porque tengo que hablarme a mí también. ¿Cuál es mi mayor debilidad que me hace diluir el mensaje? ¿O perder la esperanza de pronto? Afirmemos nuestra fe en Cristo.
Si me falta algo, si no tengo el dinero necesario para algo, si la salud se quebranta, si un pariente ha fallecido, si un hijo se le va de la casa y no le hizo caso, como sea, su fe en Cristo debe seguir firme, firme. No se deje arrastrar por nada. Es que hay que conocer más y más al Cristo que hablamos para poder tener esa firmeza en Él. Si todavía no ha confiado su seguridad eterna en Él, pues debe recibirle hoy mismo. Es urgente. El que le rechaza, resucitará para condenación eterna. Si ha oído claramente el mensaje de Dios para su vida, no lo rechace. No lo rechace. Él quiere perdonar sus pecados. La resurrección ocurrirá para todos. Los que rechazan a Cristo resucitarán para condenación eterna. Si Cristo es nuestra esperanza de vida eterna, sigamos predicando ese bendito mensaje de salvación en Honduras y en el mundo. ¿Seguirá usted predicando el Evangelio? ¿Qué haremos para que se reanime nuestra vida y podamos hacerlo? Hacemos cosas pequeñas como producir algunos materiales, predicamos desde el púlpito, nos tiramos algunos días a la calle, estemos. Pero usted también predica ahí en su trabajo, ahí hay personas que no conocen a Cristo y usted creyente, ahí está usted, ahí está la iglesia predicando el Evangelio, porque hay que rescatar al pecador, hay que arrebatarlo del poder del diablo y que venga el poder de Dios. Cuando dice a otros salvad, es eso, predique el Evangelio para que ellos vengan a salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti. Hoy, Señor, es un día muy especial, un día en el que nos confrontamos también para no solo celebrar la resurrección de Cristo, sino para recibir desafíos en nuestra vida. Hay cosas tan importantes y buenas que han ocurrido en nosotros como que ya te conocimos. Eres nuestro Salvador personal. Si hoy muriéramos estaríamos en tu presencia. Si nos das más vida, seguimos en tu presencia. Pero también hemos visto que hay personas que siguen rechazando a Cristo y que están en un camino de condenación eterna. A ellos, Señor, hay que presentarles el Evangelio. Hay que rescatarles para salvación eterna. Si bien nosotros no podemos hacerlo como decir yo salvo a un pecador, pero sí puedo predicar el Evangelio a una persona. Oramos, Padre, por cosas importantes en nuestras vidas. Reconocer que por la resurrección de Cristo tenemos esperanza eterna de resurrección. Tenemos esperanza en Cristo, pero también tenemos la motivación suficiente para proclamar a Cristo, porque son muchos, muchos los que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Familiares nuestros, personas conocidas nuestras, personas con las que hablamos mucho de mensajes políticos y de expresiones que probablemente no edifiquen a nadie, pero es lo que nos gusta. Señor, queremos pedirte que nos guste más Jesucristo, que apreciemos más a Jesucristo y que la satisfacción nuestra esté en Jesucristo, porque en Cristo Jesús nosotros podemos seguir caminando con la solvencia espiritual, moral que este mundo demanda para querer creer en Él también. Bendiga la vida de cada uno de nosotros aquí presentes, la de nuestros oyentes en distintos lugares. Padre, los presentamos ante ti, oramos que tú sigas haciendo la obra especial en sus vidas, pero aquí a nosotros, Señor, que nos sigas sustentando. Quizá hay debilidades en nosotros, hay situaciones que no hemos podido solventar, pero queremos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, que el poder de tu Espíritu Santo haga las transformaciones en nuestra vida y tu palabra siga dirigiendo nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a tomar siempre la mejor decisión, que es caminar del lado correcto contigo para poder predicar el evangelio de salvación a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.